Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que nuestra intención, mi intención, es compartir con ustedes algunos momentos y también compartir historias y ayudarles en la medida de lo posible a reflexionar y a que vivan la vida con mayor intensidad y sobre todo con una gran fe. Porque recuerden que de una o de otra manera Dios siempre está presente en nuestro camino y por eso, si lo vemos bien, nosotros nunca estamos solos. Hoy quiero comenzar con esta frase. El orden es una gran cualidad para tener un hogar feliz. Sabemos que existen muchos valores y que los valores nos ayudan a vivir de una manera mejor nuestra vida. Y precisamente un valor es el orden. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a vivir más tranquilamente, nos ayuda a encontrar las cosas fácilmente y nos ayuda a no perder tiempo buscando las cosas. ¿Por qué toco este tema el día de hoy si el tema que estamos tocando en los últimos programas es cómo vencer las preocupaciones? Pues precisamente porque cuando hay desorden, las preocupaciones aumentan. De tal manera que en este programa vamos a comenzar hablando de 4 buenas costumbres que te van a ayudar a evitar la fatiga y la preocupación. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, pues vamos con la primera. Despeja tu mesa de trabajo de todo papel que no se refiera al problema inmediato que tienes entre manos. Los que se han dedicado a buscar medios para que las personas vivan sin fatiga ni preocupación han descubierto que un medio sencillo pero muy eficaz consiste en despejar nuestra mesa de trabajo de todo aquello que no se refiera al oficio inmediato, es decir, a lo que tenemos que hacer inmediatamente. Esto hace que el trabajo sea mucho más fácil y mucho más preciso. Si tú en tu escritorio, como le llamas, o en tu mesa de trabajo, tienes muchas cosas al mismo tiempo, estás perdiendo quizás la atención viendo una y otra y otra y otra. ¿Qué tal si pones únicamente encima lo que tienes que hacer inmediatamente, lo que tiene prioridad? Seguramente esto te va a ayudar a que tu trabajo sea mucho más fácil y más preciso. En una sala de reuniones internacionales está escrito esto en grandes letras, y es la frase de un poeta: el orden es la primera ley que nos regaló el cielo. Y yo estoy de acuerdo porque cuando Dios creó esta hermosa creación, le dio un orden a los planetas, a los ríos, a los mares, a nuestros pulmones, a nuestro corazón. Todo tiene un orden. Y por esta razón podemos considerar incluso el pecado como un desorden. O dicho de otra manera, el desorden como un pecado. Hace unos años, en la mesa del rector de un colegio, el nuevo secretario se dedicó a ordenar la infinidad de papeles que había allí regados y descubrió debajo de todos una máquina de escribir que se había dado por perdida desde hacía más de un año. Bueno, ya te puedes imaginar con esto la cantidad de papeles que había por ahí. ¿Y quién puede trabajar con tranquilidad en un desorden así? El mero espectáculo de una mesa atestada de correspondencia no contestada y de trabajo sin terminar es suficiente para dañar el sistema nervioso a cualquier persona y llenarle de preocupaciones y de cansancio mental. El constante recuerdo
de 1.000.000 de cosas que hay que hacer y de falta de tiempo para hacerlas, puede provocar no solo alta tensión y fatiga, sino también alta presión sanguínea, desarreglos cardíacos y úlceras en el estómago. Por eso, un conocido psicólogo de fama mundial presentaba como causa frecuente de enfermedades nerviosas, escucha bien, la interminable serie de deberes y obligaciones que tienen que hacerse y que uno se da cuenta de que no alcanza a hacer. Pero, ¿cómo es que el simple hecho de despejar una mesa de trabajo, un escritorio, puede evitar la alta presión sanguínea y la tensión nerviosa? Precisamente porque aleja ese estar teniendo frente a los ojos aquella serie interminable de cosas por hacer y que no se alcanzan a hacer, y en cambio nos hace poner la atención en lo que tenemos que hacer y sí podemos hacer, por lo menos a corto plazo. Bill fue uno de los más grandes consejeros espirituales de este siglo. Él tenía una capacidad extraordinaria para dar consejos que llevaban a la paz a todas las personas. De hecho, sus libros han hecho mucho bien. Un día llegó a consultarle una persona de negocios sumamente tensa, nerviosa y preocupada. Sabía que su preocupación lo estaba llevando directamente a la pérdida de la salud, pero no podía abandonar su trabajo, necesitaba ayuda. Mientras platicaban, sonó el teléfono. Bill contestó con toda calma, siguieron dialogando y una nueva llamada y una nueva respuesta llena de tranquilidad. Unos minutos después, les interrumpió la conversación un empleado que venía a consultarle algo al director y fue atendido con toda calma y cortesía. Después de estas interrupciones, el doctor Bill se dirigió hacia el angustiado hombre de negocios y le pidió excusas por las interrupciones, pero notó que el otro estaba muy animado y tenía en el rostro una expresión de satisfacción. «No necesita excusarse», respondió. «En estos 10 minutos creo que he adivinado cuál es la causa de mi cansancio y fatiga. Es que no he sabido tomar las cosas con calma, una por una. Voy a volver a mi oficina y me dedicaré a imitar su modo tranquilo de enfrentar cada situación. Pero antes de alejarme, ¿me permite que eche un vistazo a su escritorio?» En ese momento, el hombre abrió con cierta curiosidad cada uno de los cajones y se dio cuenta que todos estaban vacíos. Claro, con algunas pequeñas cosas útiles de escritorio como una pluma o unas tijeras únicamente. «Dígame», añadió el paciente, «¿dónde guarda sus asuntos no terminados?» «Están todos terminados», dijo Bill. «¿Y dónde guarda las cartas que no ha contestado?» «No tengo cartas no contestadas. Mi norma es no dejar ninguna carta sin contestar». 5 semanas después, aquel hombre invitó al doctor Bill a su oficina. Su persona había cambiado, su carácter había cambiado y otro tanto le había sucedido a su escritorio. Le mostró que su mesa estaba despejada y que los cajones de su escritorio estaban vacíos. Y le dijo: «Mire, hace 6 semanas tenía 3 mesas diferentes en 2 oficinas distintas, y estaba abrumado de trabajo. Nunca acababa. Después de hablar con usted, regresé aquí y alejé un montón de papeles y ahora trabajo en una sola mesa y bien despejada y arreglo los asuntos en cuanto se me presentan y no tengo una cantidad de trabajo pendiente agobiándome, poniéndome en tensión y preocupándome. Pero lo más asombroso es que me he restablecido por completo. Ya no tengo la menor falla en mi salud». Hablemos de otra historia. Hawks, presidente de la Corte Suprema, dijo: «La gente no muere de exceso de trabajo. La gente muere de preocupación». Repito, la gente no muere por exceso de trabajo. La gente muere por preocupación. Derrochan sus energías
preocupándose porque nunca consiguen ponerse al día en su trabajo y así se agotan y mueren antes de tiempo. Hasta aquí la primera buena costumbre: poner en tu escritorio, en tu mesa, solamente un trabajo, un pendiente, el que vas a realizar porque es el prioritario, es el más importante o el más urgente y es el que vas a empezar a tomar en cuenta. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida, pero ya te quedó clara la primera regla, la primera buena costumbre que te va a ayudar a evitar la fatiga y la preocupación. ¿Cómo vencer las preocupaciones? Aquí en tu camino. ¿Te gustaría viajar a Tierra Santa en abril del siguiente año y conocer los lugares donde estuvo Jesucristo? El Padre José te acompañará como guía espiritual en esta peregrinación inolvidable. La salida será el 17 de abril, así que estás muy a tiempo para pedir informes. Llama al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás: yo estuve en ese lugar. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros y qué bueno que la radio no me permite asomarme a la mesa de trabajo, al escritorio de cada uno de ustedes, porque estoy seguro que de muchos estaría admirado porque tienen todo perfectamente en orden y sobre todo ese escritorio de trabajo tienen ahí únicamente el trabajo que tienen que realizar prioritariamente, es el más importante, es el primero por lo menos que tienen que empezar a realizar y en el que están concentrados. Seguramente que otras personas no lo tienen así. Y si no lo tienen así, pues yo creo que será tiempo de comenzar a tener esta costumbre de tener orden, porque el orden nos lleva a la eficacia y también nos va a quitar las preocupaciones. No nos vamos a morir, como dijo el dicho, por exceso de trabajo, nos vamos a morir por exceso de preocupación. Así que a trabajar, pero en orden. Vamos con la segunda buena costumbre. Haga las cosas por orden de importancia. Haz las cosas por orden de importancia. El fundador de Diners, una de las primeras tarjetas que hubo, la Diners Club, decía que hay dos cualidades preciosas que obtienen, que dan miles de éxitos a las personas que las tienen, y que son, primero, la capacidad de dedicarse a planear qué es lo que se va a hacer. Repito, primero, la capacidad de dedicarte a planear qué es lo que vas a hacer, y segundo, hacer las cosas por el orden de importancia. Así que primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya lo tengo claro. Si no sé lo que tengo que hacer, pues será difícil que tenga un trabajo efectivo. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en segundo lugar, ¿qué orden voy a seguir? ¿Por qué voy a empezar? ¿Por qué parte voy a empezar primero? Un director mundial de la Colgate-Palmolive declaraba que a él lo que le había llevado a obtener los más altos puestos fue poner siempre en práctica
estas dos cualidades: planear lo que se va a hacer y hacer las cosas según el orden de su importancia. No está de más que recordemos una vez más cuál fue la idea genial por la cual Andrés Carnegie, el gran empresario, pagó a su autor una inmensa suma de dinero que lo sacó de la pobreza. Un día llegó un desconocido a pedirle trabajo en su empresa y le fue negado. Entonces aquel hombre le dijo a Andrés Carnegie antes de despedirse: le dejo una idea, póngala en práctica y si le produce buen efecto, me regala después algo de dinero para mi sostenimiento. La idea es esta, ponga atención. Cada día haga la lista de las cosas que tiene que hacer y hágalas según el orden de su importancia. Poco tiempo después, aquel desconocido recibió una gran cantidad de dólares porque el señor Carnegie había notado que ese consejo le estaba dando muy buenos resultados. Otra historia. El escritor James Balmes se propuso: cada día voy a escribir 4 páginas. Y aunque no siempre sentía el deseo de escribir, sin embargo se mantuvo fiel a su propósito y cuando era aún muy joven y murió, había escrito obras admirables. Por eso yo les pregunto a ustedes el día de hoy: ¿qué plan vas a hacer para el día de mañana? ¿Y lo vas a cumplir? ¿Y vas a hacer primero lo que es más importante que lo demás? Yo creo que está bien. Vamos a empezar, si no hoy, si se puede hoy, por lo menos mañana. ¿Qué planes tienes para mañana? ¿Lo vas a cumplir? ¿Y qué vas a hacer primero? Vamos ahora con la tercera buena costumbre. Cuando tengas un problema, trata de resolverlo. No vayas posponiendo las soluciones. A esto los expertos le llaman procrastinar, la procrastinación. El rector de una universidad pedagógica contaba que en la junta directiva trataban muchos asuntos, pero que tomaban pocas resoluciones. ¿Cuál crees que era el resultado? Pues que cada uno tenía que llevarse a su casa un montón de informes que estudiar, hasta que al fin llegó un profesor y propuso a los demás que enfrentaran los problemas uno por uno y tomaran una decisión. Nada de dejar el asunto sin tratarlo. La decisión podía ser una de estas: o pedir más información, o hacer algo, o determinar que en ese asunto no se iba a hacer nada o se iba a posponer, pero siempre se tomaba una decisión sobre el problema antes de pasar al siguiente. ¿Cuál crees que fue el resultado? Que nadie tuvo que volver a llevarse a casa un montón de papeles para estudiar y se evitó además esa sensación fastidiosa que causan los problemas pendientes. Y esta norma puede ser muy provechosa no solo para los directivos de una universidad, sino también para ti y para mí. No dejar los problemas para después, irlos resolviendo uno por uno. Cuarta buena costumbre: aprende a delegar. Repito, aprende a delegar. Muchas personas van a una muerte segura, prematura, antes del tiempo ordinario porque nunca han aprendido a delegar la responsabilidad en otros e insisten en hacerlo todo ellas mismas, ellos mismos. Y claro, esto les trae necesariamente una sensación de prisa, de preocupación, de ansiedad, de tensión. Varios de nosotros hemos tenido quizás esta terrible experiencia. Hemos querido, por lo menos en alguna etapa de nuestra vida, hacerlo todo sin delegar responsabilidades en otras personas. Y el desgaste ha sido desastroso. Así que por difícil y hasta arriesgado que es en muchos casos el delegar responsabilidades, es necesario hacerlo para evitar la preocupación, la fatiga excesiva y la tensión nerviosa. Quien está al frente de una obra y no aprende a delegar, acaba generalmente con problemas cardíacos
cuando va llegando a los 50 o 60 años. Son problemas causados por la tensión constante y las preocupaciones. Es frecuente que cuando estamos leyendo el periódico nos enteremos que, por ejemplo, un alto ejecutivo de 61 años de edad murió de improviso por un ataque al corazón. Seguramente que si hubiera sido un sencillo campesino que llevara una vida en paz y sin preocupaciones, habría durado 20 años más. ¿Por qué nos empeñamos en querer hacer todo nosotros si sabemos que esto acorta nuestra vida? Y lo peor es que si nos morimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a delegar los problemas a otros. Así que no deleguemos los problemas cuando ya estemos muertos, sino antes. Los cementerios están llenos de personas que se creían totalmente necesarias e irreemplazables, pero después de su muerte, el mundo siguió igual y quizás, lo peor, hasta mejor. Así que hay que aprender a delegar en todos los niveles. Por ejemplo, usted que me escucha que es ama de casa, seguramente que puede pedirle a un hijo que caliente las tortillas, o a otro que ponga la mesa, o a otro que recoja la mesa, o a otro que vaya a comprar las verduras. No, pero hay personas que tengo que ir al mercado, tengo que escoger yo las verduras, tengo que calentar las tortillas, tengo que poner la mesa. ¿No le parece a usted que si delega a sus hijos o incluso a su esposo algunas cosas, las cosas pueden estar mejor? ¿Por qué querer hacer todo? Es usted ama de casa, pero no le toca hacer todo, ni siquiera tender las camas de los hijos mayores. Hay que aprender a delegar. Y algo muy importante, si usted es inteligente y se ha rodeado de personas inteligentes también, o por lo menos capaces de hacer la tarea que usted les puede dar, ¿por qué no confiar en ellos? De otra manera, sus empleados van a estar ganando quizás un sueldo que no se merecen. ¿Por qué? Porque usted está haciendo todo. Repito rápidamente las 4 buenas costumbres que nos ayudarán a evitar la fatiga y la preocupación. Primero, el orden es la primera ley que nos regaló el cielo. Por lo tanto, primera buena costumbre, despeja de tu mesa todo papel que no se refiera al problema inmediato que tengas entre manos. Segunda, haga las cosas por orden de importancia. Tercera, cuando tenga un problema, trate de resolverlo. Y cuarta, aprenda a delegar. Y les recuerdo que el orden es una gran cualidad para tener un hogar feliz. Orden de parte del papá, de la mamá, de los hijos, de los hermanos. Esto ayudará a que en cada hogar se evite la fatiga y por lo tanto la preocupación. ¿Dónde quedó esto? No lo encuentro. Falta de orden. Es que no me acuerdo dónde lo dejé. Falta de orden. Si cada cosa está en su lugar y cada cosa se hace a tiempo, el orden da magníficos resultados. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo? ¿Y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino.
Visita, Señor, esta habitación, esta casa, este lugar, esta oficina, y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Que estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz, y tú danos tu santa bendición por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, una nueva pregunta. ¿Cómo eliminar el aburrimiento causado por la fatiga? Y es que una de las principales causas de la fatiga es el aburrimiento. Y vamos con historias. Alicia llega a su casa totalmente cansada. Le duele la cabeza y no tiene ni ganas de comer. Su fatiga es consecuencia del aburrimiento del trabajo. Pero de pronto suena el teléfono. Es su amiga para invitarla a una fiesta que va a tener en su casa. Alicia le brillan los ojos, se arregla, se pone su mejor vestido y se va a la fiesta, que dura hasta la madrugada. Y en todo ese tiempo, curiosamente, Alicia no siente el menor cansancio. ¿Qué le ha pasado? Que estaba cansada a causa de su aburrimiento y ha quedado descansada cuando ha logrado divertirse sanamente. Vamos a analizar este caso. ¿Estaba de verdad Alicia agotada y cansada? Claro que sí, pero la causa era el aburrimiento que le producía su trabajo. En el fondo estaba aburrida de la vida, pero fue a una fiesta y dejó de estarlo. Se le olvidó el cansancio que sentía. Y tengo que decir que el mundo está lleno de Alicias y de Alicios. En los laboratorios de psicología se ha demostrado que el aburrimiento produce cansancio y que una actitud emocional triste y negativa trae más fatiga que el ejercicio físico. El célebre psicólogo Barnard hizo el siguiente experimento. Escogió a un grupo de alumnos y los puso a hacer una tarea que para ellos no tenía ningún interés. ¿Cuál fue el resultado? Los alumnos se sintieron cansados, amodorrados, se quejaron incluso de dolor de cabeza y de peso en los ojos, y mostraban además irritabilidad y mal genio. ¿Era todo una simple imaginación? No. Aquellos alumnos fueron sometidos a pruebas de laboratorio y estas pruebas demostraron que la presión sanguínea y el consumo de oxígeno disminuyen cuando la persona está aburrida y no le interesa el trabajo, la tarea que está haciendo, y en cambio aumentan cuando esta misma persona demuestra interés y gusto por el trabajo que le toca hacer. San Agustín dejó escrita hace 15 siglos una enseñanza que se ha hecho famosa. Dice así: cuando se trabaja con amor y gusto por lo que se hace, no se siente el cansancio. Y en caso de que éste llegue, es mucho más soportable. Dicho en latín, ubi amatur no laboratur, et si laboratur ipsa labor amatur, que es casi lo mismo que dice el refrán popular: sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Un ejemplo: una persona a la que le gusta el campo va a pasar 3 días de vacaciones a una finca donde se siente muy bien. Se dedica a labores físicas, poda árboles, cava zanjas, recoge frutas, lleva de comer a los animales, suda, corre, salta, y el cansancio casi no lo siente. Y si llega a sentirlo, para esta persona es un cansancio agradable. Creo que
Lo que hacía esta persona, si lo hubiera hecho de mala gana, sin interés ni gusto alguno, estoy seguro que a la media hora ya estaría cansado y agotado. Otra historia. Al Cerro de Montserrat subieron 2 expediciones. El primer grupo estaba compuesto por scouts que deseaban terminar un curso con una gran hazaña. Subieron todos aquellos escalones en forma rápida, sin descansar, y llegaron a la cima alegres y emocionados. El segundo grupo estaba compuesto por varios soldados a los que les habían impuesto aquella subida como castigo por una falta que habían cometido. Llegaron a la cumbre rendidos y deshechos de cansancio en el más completo agotamiento. ¿Cuál era la diferencia? ¿Falta de adiestramiento? Claro que no. Esos soldados tenían sus músculos muy fortalecidos por tanto ejercicio. La diferencia estuvo en que unos hacían la caminata con la alegría de realizar una nueva hazaña, mientras que los otros la hacían con el aburrimiento de tener que cumplir un odioso castigo. Hay que llegar a una conclusión. Tu fatiga tiene frecuentemente por causa no el trabajo que haces, sino el aburrimiento y la falta de interés que te acompañan cuando trabajas. Y te voy a poner 2 ejemplos. A veces lo que te cansa no es el trabajo mental que haces, sino el trabajo que se quedó sin realizar. ¿Por qué? Pues porque a veces vas a buscar a alguien y no lo encuentras, tratas de hacer una diligencia y no se pudo hacer, quieres terminar un trabajo y eres continuamente interrumpido. Ese día no pudiste realizar nada y regresas a casa agotado y con la cabeza que te parece estallar. En cambio, otros días, por el contrario, todo marcha sobre ruedas, realizas 10 veces más cosas que el día anterior y cuando regresas a tu casa, vuelves tan fresco como una lechuga. Yo creo que tanto tú y yo hemos tenido esta experiencia. De aquí concluimos que sí tenía razón el gran educador Don Bosco cuando decía: la felicidad consiste en que nos toque hacer lo que nos gusta y en que nos guste lo que nos toca hacer. En mis cursos de autoestima, cuando estoy hablando de la vida profesional, le digo a la gente que en muchas ocasiones, por carencias, por problemas, quizás la gente no pudo estudiar, sacar la profesión que le gustaba. Pero en ese caso, si ya han crecido y ya no pueden volver a estudiar, sacar esa carrera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Siempre les digo, si no pudiste hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que haces. Por ejemplo, una persona no pudo ser arquitecto porque sus padres no tenían el dinero para la carrera y actualmente se dedica a hacer pasteles. Pero esta persona hace los pasteles como si estuviera construyendo una casa. Decora los pasteles con muchos colores, con gran alegría, con nuevos diseños. No pudo hacer lo que le gustaba y está haciendo ahora que le guste lo que hace. O como dice la gente, menos se cansa uno caminando 10 cuadras con una persona a quien ama y estima mucho que caminando una cuadra con alguien a quien se le siente gran antipatía. De aquí la importancia que tiene el que al elegir una profesión que vamos a tener toda la vida, no se acepte sin más lo primero que salga, sino aquello para lo cual se siente gusto y se tiene disposición, porque si no, la vida se puede convertir en un infierno. Lamentablemente, hay muchos jóvenes que cuando están buscando una carrera, una profesión, piensan únicamente en la parte económica, ¿dónde voy a conseguir dinero? Y no toman en cuenta sus gustos, aquello que verdaderamente les apasiona, y entonces se convierten en médicos que si no reciben dinero no atienden a la persona, en abogados que si no reciben dinero no hacen las cosas con gusto, en sacerdotes que si no reciben dinero celebran la misa al aventón. En cambio, cuando las personas buscan lo que les gusta, aunque no les paguen, lo realizan. Claro está que cuando uno tiene una profesión y la hace siempre con gusto,
no solamente viene el pago económico, sino también la satisfacción de que uno se está realizando, de que uno está haciendo aquello que le gusta y por lo tanto el trabajo no se siente como trabajo. Un ejemplo, un muchacho le decía a sus papás que quería ser músico y sus papás le dijeron: te vas a morir de hambre. ¿Qué le están diciendo estos papás a su hijo? Que lo importante es el dinero, no lo que le gusta, no aquello para lo cual siente una pasión. Y en todo caso este muchacho podría decir: si lo que les interesa es recibir mucho dinero, entonces voy a ser narcotraficante o me voy a dedicar a secuestrar. Yo creo que lo más importante en la vida no es el dinero, sino una profesión también en la cual uno pueda obtener dinero, pero al mismo tiempo prestar un servicio y gozar de lo que se está haciendo, ¿no creen? Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y ya estamos en el último bloque del programa. El trabajo, además de que nos tiene que dar una satisfacción porque es lo que hacemos con gusto, tenemos que entender que es un gran servicio. Por eso, ¿qué diríamos si quien trabaja se acordara de que por sus labores va a tener un premio eterno en el cielo? Yo creo que entonces su entusiasmo se va a duplicar. Una cosa es cierta: Dios no paga sueldos mínimos ni siquiera medios, sino sueldos máximos. Por eso San Pablo exclamaba lleno de alegría: por un poquito de esfuerzo en esta tierra, nos espera un inmenso premio de gloria en el cielo. Nunca encontraremos gente más trabajadora y más alegre y entusiasta en lo que hace que los santos. Y es que ellos, como inteligentes negociantes, sabían que le estaban trabajando al más generoso patrón que existe, Dios, que nos ha prometido que ni siquiera un vaso de agua que le regalen a otro quedará sin premio. Por eso, recordar que trabajamos para un patrón buena paga, que es Dios, nos debe animar a trabajar alegres. Uno de los motivos que más mueven a trabajar sin aburrimiento y por lo tanto con menos fatiga y cansancio consiste en pensar que, al trabajar, estamos creciendo en personalidad y en, vamos a decirlo así, ahorros para el futuro, para el cielo. Ogmandino, célebre escritor, decía: Dios podía darnos los triunfos envueltos en papel regalo y colocarlos en bandeja de plata, y esto nos dejaría sin crecer en fuerza de voluntad. Por eso, lo que acostumbra Dios es esconder esos regalos entre un montón de dificultades y trabajos, porque sabe que así hace crecer nuestra personalidad. Ahora, deberíamos de preguntarnos, ¿para qué estoy trabajando? San Francisco encontró un grupo de obreros y le preguntó a uno: ¿usted para qué trabaja? Él respondió: porque no hay otro modo de poder vivir. Pasó al segundo y le hizo la misma pregunta: ¿para qué trabaja? Pues para mantener a mi familia, respondió el hombre. Al llegar al tercero le repitió la pregunta y aquel hombre le respondió: yo trabajo para colaborar con Dios en el progreso del mundo y para conseguir mi eterna salvación. San Francisco aplaudió y exclamó: este amigo sí que ha descubierto el fin para el cual fue traído al mundo.
Y ahora yo quisiera preguntarte también a ti, ¿para qué estamos trabajando? Si lo que buscamos con nuestro trabajo es algo que en verdad valga la pena, trabajaremos con más entusiasmo y con menor fatiga. Cuentan de la Madre Teresa de Calcuta que un día una visitante, al verla lavarle las llagas a un ulceroso muy repugnante, le dijo: «Yo no haría eso ni por $1.000.000. Y la santa le respondió: «Yo tampoco. Lo hago por tener contento a mi buen Dios y por ganarme sus bendiciones en esta vida y sus premios en la eternidad». Eso es lo que tú y yo estamos buscando en nuestro trabajo. Ojalá que así sea, y no solamente el beneficio económico. Una de las técnicas psicológicas que mejores frutos producen en la actualidad es la que se llama actuar como si. A quien siente muchos miedos le aconsejan: actúe como si no tuviera miedo. A quien se siente triste le dicen: actúe como si estuviera alegre. Pues bien, se ha demostrado que las personas que al hacer su oficio, que quizás no sea interesante, actúan como si fuera interesante, y que quienes al hacer un trabajo que no les gusta lo hacen como si les gustara en verdad, tienden a disminuir su fatiga y su cansancio y logran mantener su ánimo mucho más alegre y entusiasta. Una historia. Se apellidaba Carulla. Para poder estudiar de noche tenía que pasar varias horas durante el día en una heladería, lavando platos, fregando mesas, eliminando todo rastro de los helados en ese gran salón, mientras los demás estudiantes jugaban y se reían despreocupadamente. Era una labor que podía ser cansada, aburrida, pero Carulla se propuso obtener de ella todo el mayor provecho posible. Observó detenidamente cómo fabricaban los helados y cuáles le gustaban más al público. Fue llevando una cuenta detallada de las críticas y alabanzas de los clientes con respecto a la forma en que eran atendidos en ese negocio, y se fue dando cuenta que a la gente le gustaría más el poder tomar directamente lo que necesitaba en lugar de tener que estar pidiendo lo que necesitaba en cada ocasión. A esto se le llama autoservicio. Y así nació en él la idea de fundar un negocio en el que, a base de autoservicio, cada cliente pudiera escoger y comprar lo que más le agradara. Su éxito fue rotundo y, por supuesto, después de un tiempo ya tenía una centena de establecimientos de este tipo. ¿Qué hizo esta persona para no dejarse llevar por el aburrimiento ni dejarse apachurrar por el cansancio en ese primer trabajo que tenía todas las posibilidades de llevarlo a tan funestas consecuencias? Pues trató de sacarle a su trabajo los mejores beneficios posibles y sí lo logró, y además en gran abundancia. Mientras tanto, muchos de sus compañeros, quizás con trabajos, vamos a decir, menos humillantes y cansados, se quedaron amargados y hasta sin empleo, echándole la culpa al gobierno o lamentándose de no haber tenido oportunidad de triunfar. Lo que pasa es que no se propusieron sacarle la mejor ventaja al trabajo que tenían que hacer y se quedaron, por lo tanto, sin conseguirlas. Otra historia. Arturo Garay fue un estudiante sumido en una total miseria. Llegó a París y no tenía ni con qué comprar un almuerzo. Al fin, logró que le permitieran ir de vendedor ambulante, ofreciendo por las casas repuestos para ollas de presión. Llegó a tener un gran éxito como vendedor porque cada mañana se proponía este plan: tengo que hacer esto si quiero comer, y ya que de todas maneras lo tengo que hacer, ¿por qué no me esfuerzo por hacerlo con alegría y gozando en lo que hago? ¿Por qué no me imagino que cada vez que toco a una puerta para ofrecer mis productos, soy un actor que estoy ante las pantallas de televisión y que hay un gran público que me está mirando? Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es tan divertido como una representación de teatro. ¿Por qué no pongo todo mi entusiasmo en el asunto? Y afirmaba después que estas charlas con él mismo que tenía diariamente ante el espejo lograron transformar una tarea, un trabajo que le era odioso y pesado,
en una muy agradable y hasta divertida labor. Y llegó hasta a decir que él era capaz de vender las aburridoras actas del Congreso de la Nación a las amas de casa porque ponía tanto entusiasmo, tanta alegría en lo que ofrecía que lograba convencer a cualquier comprador. Le pidieron a este notable vendedor que enviara una recomendación a la gente de hoy y exclamó que cada uno se anime a sí mismo por la mañana a su acción, que se hable a sí mismo, que platique con él mismo con palabras de ánimo todos los días y verá que su actividad gana en eficacia, en alegría y en entusiasmo. Y para concluir, una frase famosa. Hace 18 siglos, el emperador Marco Aurelio escribió esta frase célebre: nuestras vidas son la obra de nuestros pensamientos. Con lo cual quiso decir que si los pensamientos que tenemos son alegres, entusiastas y positivos, nuestra vida se irá transformando también en algo positivo, alegre y entusiasmante. Así que háblate a ti mismo, a ti misma de vez en cuando y repítete frases de animación, alegría y optimismo. Repite también cuál es la lista de cosas que quieres agradecer a Dios, porque esto te llenará de alegría. No dejes nunca de animarte. Ya verás que tus trabajos u oficios te producirán más éxito y menos desgaste y cansancio. Y recuerda que, de una o de otra manera, tú nunca estás solo, sola, porque Dios siempre está contigo. Hasta el siguiente programa. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. En tu camino. En tu camino.